diste de beber. Cuando nadie estuvo allí. Pero tú llegaste. Hola, yo soy Gerson Daniel, este es tu podcast, Gerson Daniel Speaker. Estamos en la serie Fui Llamado. Bueno, ahora, después de algunos episodios, más de uno se estará preguntando si realmente fue llamado, pero lo vamos a tratar de deslucidar conforme vayan pasando los capítulos. Hoy tengo un invitado especialísimo. Ojo, es predicador, productor, músico, creativo e innovador. Pastor desde hace más de 14 años, amante de la tecnología, busca constantemente formas creativas de presentar el mensaje de Jesús. Les hablo de Esteban Solís. Esteban, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga. Gracias por aceptar esta invitación. Hola, estoy súper bien, de verdad, muchísimas gracias por la invitación y por poder compartir con todos ustedes que están escuchando este podcast. Bueno, y la verdad es que Esteban, con toda esta trayectoria que tiene, sé que nos va a aportar muchísimo en esta tarde para el tema del llamado, que es lo que hemos venido tratando en esta serie. La primera pregunta que quisiera hacerte, Esteban, bueno, yo conozco a tu papá también y seguro que varias personas aquí en Costa Rica también le conocen. Es un pastor connotado de ya también años. El Centro también es una iglesia muy reconocida en Costa Rica, pero no necesariamente uno por ser hijo de pastor o por estar en una iglesia como lo es el Centro, tiene que ser uno ya una persona que se dedique al llamado, al servicio, al ministerio de Jesús. A mí me gustaría preguntarte, ¿dónde se da cuenta Esteban Solís? ¿Dónde te percatas que fuiste llamado al servicio y a dedicar tu vida al ministerio y a predicar la palabra de Dios? Ok, claro. Bueno, yo crecí obviamente en la iglesia, crecí conociendo de Dios, porque cuando yo nací ya mis papás ya eran pastores, entonces desde pequeño esa fue mi experiencia, ¿verdad? Estar en la iglesia y conocer de todo el ámbito de la vida cristiana. Yo no quería ser pastor. Cuando era adolescente, digamos, no quería hacer otra cosa, quería ser músico y dedicarme a otro tipo de cosas. Pero ya después tenía 2 años de estar en la universidad, estaba estudiando música y estaba estudiando ingeniería en electrónica y viví fuera de Costa Rica, en Guatemala por un tiempo, con unos amigos de la iglesia de Casa de Dios, del Pastor Cash. Y estando allá, un día estaba solo en mi cuarto orando, en el cuarto del apartamento de mis amigos. Estaba ahí orando, hablando con Dios, y ahí sentí como ese llamado, que obviamente ya Dios llevaba un tiempo trabajando en mí, pero recuerdo muy vívidamente ese momento. En ese momento yo me rendí a Dios y yo le dije, bueno, Dios, si no es tu voluntad, que nunca más vuelva a tocar una guitarra, yo te la entrego, la pongo en tus manos. Yo lo que quiero es servirte y hacer cumplir tus propósitos en mi vida. Y después ya regresé a Costa Rica, les conté a mis papás de mi experiencia, obviamente ellos todos felices, todos contentos. Y empecé a trabajar con adolescentes aquí en nuestra iglesia, en el Centro. Todos tenemos, a lo largo de la serie nos hemos dado cuenta que todos tenemos experiencias diferentes, pero hay un momento cumbre, un momento exacto donde el Señor se nos presenta y nos habla y nos dice, mira, este es el instante, este es el momento. Yo quiero que la gente, mientras está escuchando a Esteban y lo que él nos va a hablar hoy sobre su llamado, sobre cómo lo ha ejercido y demás, vean que a lo largo de la serie hemos encontrado eso, un momento, un instante exacto, divino, como que se abren las puertas del cielo donde Dios te toca y te dice, este es el momento, este es el instante para que ejerzas ese llamado con poder. A mí me gustaría, Esteban, dentro de tus experiencias que nos contés, de ahora que decías que abordaste con el tema de adolescentes,
y luego imagino que ya también en la parte grande de la iglesia, dentro de tu experiencia como pastor, ¿qué tan importante es ejercer un llamado ordenado? Porque si algo se ha caracterizado la iglesia que vos y tu papá presiden, es por ser una iglesia ordenada. Tanto es así que inclusive recientemente con el tema de la vacunación aquí en Costa Rica fueron uno de los primeros iglesias cristianas que se abrió para que pudieran vacunar personas. O sea, es una iglesia que le gusta el orden, que le gusta las cosas Ujú. a orden, a ley. ¿Qué tan importante es en el llamado ejercer ese ministerio, pero de manera ordenada, de manera correcta y a orden con lo que hacen las autoridades de un país, con lo que tiene que ver con una nación? ¿Por qué es tan importante el orden, no solo para ustedes, sino para el llamado en general? Bueno, no sé, no estoy seguro que entiendo exactamente a qué te referís con orden, ¿verdad? Y, cre- y, y creo que también, bueno, no estoy seguro de cuál es tu tradición cristiana, ¿verdad? Pero hay muchas tradiciones muy diferentes que tratan el llamado y la parte de ordenamiento, de hecho, ministerial, de formas diferentes, ¿verdad? Creo que Algunos tal lo vez me hacen. refiero a formalidad, para que me lo entiendas. Ujú, La manera en la que ustedes se desenvuelven como iglesia es una manera muy formal de hacer las cosas. Les gusta hacer las cosas con mucha precisión, con mucha exactitud. Y hay ujú, ministerios que tal vez tienen una agenda un poquito más desordenada, pero a ustedes se les ve mucho eso. Por eso lo hablo de palabra de orden. No me refiero ujú, quizás al tema de pensamiento o teología o ideológico, no, sino que me refiero ujú. a la estructura organizacional de la iglesia, de la Ok, manera tan ejecutiva en la que se desenvuelven. Me refiero mucho a eso, que yo lo he visto en un ministerio como el de ustedes, que son sumamente organizados. Tal vez es una palabra que ok. te empate mejor con lo que quiero preguntarte. ¿Y qué tan importante es el estar organizado dentro de una estructura de iglesia, dentro de un llamado, un ministerio, para que este llamado sea exitoso? Desde mi punto de vista, yo lo pregunto porque a veces uno tiene una agenda y hay que cuadrar muchas cosas y hacer Ujú, muchas cosas. Y si usted no tiene, no está ordenado en esas cosas, pues se le sale todo de control, falta compromisos, en fin, se vuelve un desastre. Y ustedes han sido un claro, claro. ejemplo de mucho orden en ese sentido. Ah, bueno, muchas gracias, qué dicha. Este, de, yo creo que es la forma tal vez como de la cultura, ¿verdad? Que trabajaron mis papás en la iglesia, y creo que también en mi caso tiene que ver con mi personalidad, ¿verdad? A mí me gusta hacer las cosas, tenerlas planificadas, tenerlas pensadas. Eh, creo que Creo que muchas veces está esa idea de que si es del espíritu no puede ser planeado, ¿verdad? Hay algunas personas que tienen ese tipo de ideas, como que el Espíritu Santo improvisa cosas, ¿verdad? Entonces, si es del espíritu, tiene que ser improvisado. Yo no creo las cosas de esa manera. Yo creo que el espíritu también se mueve en los planes, creo que el espíritu también se mueve en el proyectar, en el ordenarnos, ¿verdad? Eh, y entonces también, de hecho, creo que también, de nuevo, un poco por mi personalidad, eh, me va mucho eso, ¿verdad? Que yo quiero saber más o menos, o sea, tener una muy buena idea de hacia dónde van las cosas, de qué viene después, porque creo que a nivel de liderazgo eso ayuda muchísimo a las personas, el tener claridad de qué es lo que se está pasando, cuál es la expectativa, hacia dónde nosotros vamos. eh, y creo que eso ayuda mucho a ordenar las cosas. Me parece que es un error cuando queremos hacer las cosas solo improvisadas. Yo entiendo que hay momentos de inspiración repentina en los cuales tenemos que correr para salir con algo, y entiendo eso, pero eh, he visto en otros ministerios que funcionan mucho a base de adrenalina, y yo creo que el ejercer un ministerio a base de adrenalina, a base de ese ímpetu de que hay que correr y hacer las cosas y que salió esta idea que inspiró el Espíritu Santo de repente, yo creo que eso quema a las personas, creo que eso quema a los líderes. Entonces, por eso esa parte de organizarnos, de hacer bien las cosas, de planearlo, creo firmemente que es parte de mi labor pastoral para prolongar
de verdad, para pensar en que la gente van a estar sirviendo en mi iglesia, van a estar sirviendo a largo plazo, que no es que la gente va a estar aquí un año o 2 años, sino que se puedan ver aquí décadas de su vida. Eh, y creo que el tener todo ese tipo de cosas claras y en su lugar es lo que ayuda mucho a eso. Para mí tiene mucho que ver con un pastorado responsable. Sé que hay personas que lo hacen diferente, que lo verán de forma distinta, pero por lo menos a nivel personal, por ahí es donde lo veo. Y me parece excelente que lo expongas. Yo creo que a veces una mezcla un poco de ambas, porque también el Espíritu Santo puede irrumpir en medio de una reunión de vez en cuando Exacto. y tocarnos, eso es fantástico y son momentos muy ricos de parte del Espíritu, pero ser Ujú, organizados y planificar no tiene nada de malo, es más bien muy bueno para dar estructura, para organización, precisamente, valga la redundancia, a un ministerio ujú, y verlo a largo plazo. Y por eso te lo preguntaba, porque hay jóvenes que se están lanzando en medio de este tiempo y yo les digo a ellos, planifiquen, vivan como que si fueran a vivir hoy, pero planifiquen como que si fueran a vivir 100 años. ujú, Hay tanto que se puede lograr en la planificación, hay tantos frutos de la planificación. Cuando usted claro. planifica su agenda a 1, a 2, a 3, a 5, a 10 años, muchas de esas cosas se pueden lograr y también te permite visualizar qué metas estás logrando y qué metas no, y cómo Ujú, hacer para reorganizarte de nuevo para que lo que no estés logrando se vuelva a dar. Y es algo muy bueno. Dentro de tu bio que comentaba al inicio, aquí dice que eres productor y que eres músico y bueno, yo esos talentos, a Esteban yo no se los conocía, la verdad, ujú. me fui dando cuenta hasta que tuve la biografía en mano, pero me gustaría saber, Esteban, ¿qué tan importante es para vos toda esa diversificación ministerial, todo ese conocimiento que tienes en distintas áreas y cómo lo aplicas en tu llamado? Porque también hablas de que hay formas creativas de mostrar a Jesús y creo que no lo Ujú. limitas a una forma, sino que con tu creatividad seguro lo expones de muchísimas maneras. ¿Qué tan importante ha sido eso en tu llamado? Claro, bueno, para mí es muy importante. Y yo creo que muchas de esas cosas también, lo que pasa es que se ven a nivel local de nuestra iglesia, ¿verdad? Eh, Porque una cosa es, digamos, lo que tal vez alguien puede conocer de un ministerio a través de redes, ¿verdad? O ese tipo de cosas. Pero otra cosa diferente es lo que ya se ve en la vida de iglesia, ¿verdad? Que ya es como estar en casa, ¿verdad? Ese día a día donde compartimos con nuestra iglesia y ministramos y todo eso. Y además, cómo nos extendemos. Yo creo que, yo creo que los talentos, la creatividad y todo ese tipo de cosas que Dios ha puesto en la iglesia son sumamente valiosos y necesitamos cultivarlos. Creo que la iglesia ha sacrificado mucho la parte artística y es una de las cosas que históricamente se ha conocido el cristianismo, ¿verdad? Nosotros cuando visitamos un país, vamos a un museo y nos encontramos un montón de arte religiosa, ¿verdad? Y vamos a estas grandes catedrales, ¿por qué? Porque son edificios impresionantes que tienen expresiones artísticas increíbles y nosotros pues hemos perdido eso. Yo creo que tenemos que buscar recuperarlo. Eh, yo, por mis funciones pastorales, de nuevo, no he podido ejercerlo como en algún momento quise hacerlo, de la forma en la que tal vez lo tenía planeado, no sé, cuando empecé, eh, a, eh, no sé, a seguir más conscientemente a Dios, ¿verdad? Porque digamos que nunca me aparté, siempre estoy en la iglesia, pero, pero en el momento en que yo dije, ok, Dios, quiero ir para ti, quiero servirte, eh, de nuevo yo tenía estos planes, ¿verdad? Yo amo a Dios y quiero hacerlo con música, quiero hacerlo con esto y todo lo otro. Entonces yo hubiera querido expresarlo de formas diferentes, pero aún así sí me doy cuenta que todas esas cosas que Dios puso en mi vida, todos estos talentos, cosas que Dios ha formado en mí, eh, se marca y se sale en la forma en la que yo hago ministerio, en la forma en la que trabajamos con las personas en nuestra iglesia y en las personas que Dios nos permite alcanzar de una u otra manera, ¿verdad? Porque nos permite expresar de diferentes maneras el mensaje del Evangelio, expresar de diferentes formas lo que Jesús hizo por nosotros. Y yo creo que es muy, muy, muy valioso que como iglesia abramos los espacios para que el Evangelio se exprese de muchas maneras, que no sea solamente una prédica.
¿verdad? En el entorno evangélico, por lo que más se nos conoce es por cómo predicamos, ¿verdad? Pero ojalá que dentro de algunos años se nos pueda conocer por muchas otras maneras. Obviamente la música es una de las formas más fuertes, pero que pudiera haber muchas otras expresiones de lo que Dios puede hacer a través de nosotros, ¿verdad? Y que ese mensaje pueda darse a conocer. Totalmente. Y creo que precisamente la pandemia ha sido un terreno fértil para que muchas personas se den cuenta de que hay otras maneras de poder expresar a Jesús y otros Ujú, canales también inclusive. Esto ha acelerado muchísimo el tema de entender que, bueno, que las redes sociales son ahora como ese sitio donde la gente se está congregando, donde la gente ujú, está yendo y que hay que buscar las maneras creativas para llegar a la gente en redes sociales. No es por solo subir algo, contenido a redes sociales que la gente lo va a seguir o lo va a escuchar. Hay que crear formas para que el mensaje, sin perder su esencia, sin perder significado, llegue a las personas y sea llamativo y sea atractivo. ujú, Y ujú, esto de la pandemia, pues yo creo que nos puede ser un caldo de cultivo para que muchos jóvenes que están ahí y muchos también adultos, ¿por qué no? No importa si Dios lo está llamando, usted me está escuchando en cualquier país donde me esté escuchando y tiene 50 años de edad, tal vez Dios le está tocando la puerta y le está pidiendo que ejerza un llamado, pues en buena hora ujú, si se está dando cuenta en esta temporada. Me gustaría ahora también, tomando esa perspectiva pastoral que tienes, Esteban, sobre el tema de la renovación de liderazgos en este tiempo. ¿Qué tan ujú. importante es ir renovando perspectivas, tecnologías, situaciones que se están dando igual en un entorno casi natural? Porque la gente está cambiando mucho su forma de hacer iglesia. Y cuando volvamos totalmente a la presencialidad y estemos con la vacunación al 85, 90, lo de la inmunidad de rebaño que se llama aquí en Costa Rica, Ujú, pues muchos se darán cuenta que la congregación que tenían era muy distinta o a lo mejor que ya no tienen congregación, ¿no? Pero ujú. el tema sería, ¿cómo es para vos de profunda o importante esa transformación de liderazgos? ¿Y estás en ese proceso de renovación? ¿Crees que es necesario en este momento tan crucial de la historia para nosotros como iglesia? Sí, yo creo que un líder siempre está actualizándose y creo que siempre tenemos que actualizar la forma en la que hacemos las cosas, la forma en la que mostramos el Evangelio, el mensaje de Jesús. Eh, y definitivamente este momento de la pandemia ha hecho un gran trabajo, ¿verdad? En empujarnos, en empujar a la iglesia y a la población en general, en realidad, a adoptar nuevas formas de comunicación y nuevas formas de establecer relaciones con otros seres humanos. Eh, sí creo, pues como todo, ¿verdad? Que hay cosas con las que siempre tenemos que ser críticos y cuidadosos y no tenemos que adoptar lo nuevo solamente por ser nuevo. Sí tenemos que buscar formas de cómo adaptarlo y de cómo usarlo. El pueblo de Israel siempre lo hizo. El, el pueblo, el pueblo de Israel no inventó los lamentos, pero usó los lamentos, ¿verdad? El pueblo de Israel no inventó ciertas formas de poesía, pero las usó, las adoptó para transmitir el mensaje de Dios. Y de igual forma nosotros hoy en día podemos adoptar muchas cosas que están a nuestro alrededor, que, que, que les podemos dar un uso para proclamar el mensaje de Jesús. Este, pero siempre teniendo mucho cuidado. Una de mis preocupaciones cuando se habla como este tipo de, de conversaciones es el hecho de que nos quedemos, me da la impresión a veces de que nos quedamos solamente en lo estético, ¿verdad? Eh, y no vamos más allá, no profundizamos más. Lo estético es muy bonito y es muy chiva y es muy bueno. De nuevo, igual hablando como de la expresión artística y todo esto, buenísimo entrarle a todo eso, pero que podamos ir más allá, que podamos ver más allá, que podamos cultivar las cosas de una forma todavía más profunda, ¿verdad? Más humana y espiritual a la vez, porque una de las cosas que hace la tecnología es deshumanizar también. Y creo que como iglesia nosotros, al hacer ministerio, nosotros tenemos que estar muy conscientes de quiénes nos ha hecho Dios, de quiénes somos a imagen de Dios, de lo que Dios ha puesto en nuestras vidas, y entonces cómo expresamos eso de una forma diferente a través de nuestras redes sociales.
eh, porque hemos sido marcados por ese mensaje de Cristo y por ese encuentro con Jesús, ¿verdad? Así que tiene que verse, sentirse, tiene que haber alguna distinción, ¿verdad? En la forma en la que hacemos las cosas, pero, pero un líder siempre tiene que actualizarse, y más en el momento en el que nos tocó vivir, que es uno de los tiempos de cambios más rápidos y más acelerados, ¿verdad? Coincido perfectamente contigo en ese sentido. Hay que actualizarse constantemente y en esta época tan demandante, donde está cambiando constantemente las cosas y la forma de comunicar es recontra necesario. Y bueno, yo me imagino a Pablo cuando él decía, me hago judío para ganar algunos, me hago griego para ganar algunos tantos. El mensaje de Ujú, Pablo nunca cambió, el mensaje de la iglesia de Cristo no cambió, el que cambiaba era el mensajero, se transmutaba para lucir como a la población a la cual iba dirigida y así que con mayor facilidad y receptividad pudieran recibir ese mensaje de Cristo. Y ujú, eso es indispensable en esta temporada. Yo quisiera también ahora meter un poco el bisturí en la vida de Esteban e indagar un poquito en las partes profundas de tu vida, no solo ministerial, sino antes de eso, porque en tu formación y en la formación de los que hemos sido hijos de ministros y en tu caso hijo de pastores inclusive, a veces se tiende a estereotipar de que, este la tuvo fácil, siempre tuvo el mensaje ahí, siempre fue sencillo. Y lo que la gente no sabe es que ser hijo de una persona que está llamada al ministerio no siempre es fácil. De hecho, a veces es muy complicado, a veces te tachan, a veces te juzgan, a veces te atacan. Y vos sin hacer absolutamente nada, simplemente es que te ujú, atacan a tus papás, te piden y te demandan mucho más, como que si el ser hijo de pastor ya te hace inmortal, te hace no pecador, te hace inmaculado. Yo quisiera que abordemos un poquito en esa parte de tu vida, antes de ya inclusive ejercer el ministerio. ¿Tuviste en algún momento dificultad, ataques, alguna situación, algo que quisieras abrir tu corazón con la gente? ¿Cómo sobrellevaste toda esa presión de ser hijo de pastor en su momento? Y si fue difícil o no, porque tampoco sé si habrá sido complicado o no. Y que nos contés sobre esa experiencia y cómo lo sobrellevaste y cómo lograste llegar hasta donde estás ahora, hoy en día. ujú. Eh, bueno, hay un, eh, una persona que quiero mucho que se llama John Gallagher, una de las personas que ha sido un mentor en mi vida. Él de hecho tiene todo un ministerio que trabaja con hijos de pastores y ministros, ¿verdad? Y él estudió su doctorado al respecto, y entonces él encontró cómo hay ventajas y desventajas en esto. Entonces, honestamente, los hijos de pastores sí la tenemos fácil en algunas cosas, la tenemos difícil en otras, ¿verdad? Hay cosas que son una ventaja y cosas que son una desventaja. Eh, ah, Mis papás en general siempre trataron de ser muy cuidadosos, y nosotros, mis hermanas y yo siempre se los hemos reconocido, porque ellos sí siempre trataron de dejar una distinción, ¿verdad? En el hecho de que la gente no se metiera ahí donde no le importa, ¿verdad? Entonces ellos sí fueron muy cuidadosos con eso, y siempre buscaron que viviéramos fuera de las instalaciones de la iglesia, por ejemplo, lo cual no ha sido la experiencia de muchos hijos de pastores, que más bien viven ahí pegados a la iglesia, ¿verdad? Entonces todo el mundo se mete a la casa como que si fuera la casa de todo el mundo de la iglesia, y no les dan privacidad. Mis papás siempre trataron de ser muy cuidadosos con eso, fueron muy conscientes, y entonces en esa parte nos cuidaron. Creo que también, por otra parte, fue simplemente cosas con las que uno sacó callo, ¿verdad? Porque cuando ya me casé, y entonces me acuerdo de estar conversando con mi esposa, que estaba toda frustrada y que decía, es que la gente dice aquí y hace allá. Y yo nada más le dije, pero mi amor, es que sí es la gente. Para mí era como es lo más normal, ¿verdad? O sea, de la gente es gente, ¿verdad? Y a veces van a chismear, y a veces van a decir cosas, y te critican un día y te abrazan otro. Entonces ella está toda frustrada, ¿verdad? Diciéndome eso. Y entonces yo me di cuenta, mira, sí, es que yo ya saqué callo, ¿verdad? Pues me tocó vivir en medio de esas cosas, y pues saqué callo y punto, ¿verdad? Y para ella fue muy difícil esa, esa adaptación. Eh, Ahora, honestamente, como mencionaba ahora, sí hay cosas que son una ventaja.
eh, porque, porque se nos da mayores oportunidades de desarrollo a nivel ministerial, honestamente. ¿Verdad? Se nos dan mayores oportunidades, tal vez son más fáciles eh, para nosotros, porque nuestros papás nos abren ese camino, nos abren esas puertas. Es difícil por el otro lado, porque entonces la gente dice que solo tenemos esas oportunidades solo por ser hijos de ellos y que si nos la merecemos o no nos la merecemos, y eso es parte de que hay que comprobarse. Yo a todos los líderes nuevos les digo que la gente nos va a aprobar porque la gente espera que nos comprobemos. Entonces, si vos sos alguien que está entrando en un rol de liderazgo, sea independientemente, o sea, porque sos hijo de alguien que te abrió la puerta, la gente te va a probar, y esa es la realidad del liderazgo. Vas a ser probado por las personas que estás liderando. Lo tenés que esperar, ¿verdad? Espérelo, te van a probar. Pero yo creo que una de las cosas donde vemos la fidelidad de Dios constantemente en la Biblia es que encontramos que siempre hubo oportunidades en las cuales estas personas pudieron comprobar quiénes eran y lo que Dios había hecho con ellos. Y el llamado que Dios les había dado, un David con un Goliat, un Salomón con la decisión esa famosa de que había que partir el bebé en dos, y que después de ese juicio dice que la gente se dio cuenta de la sabiduría que tenía y que Dios estaba con él. Todos vamos a tener un momento como esos, donde nos vamos a comprobar delante de la gente, ok, si aquí estamos. Para mi esposa y para mí, nosotros hicimos la transición de liderazgo 6 meses antes de la pandemia. Entonces nosotros empezamos a decir, qué lindo, ¿verdad? El ministerio y todas las cosas que vamos a hacer, ¿verdad? Todas las ideas que teníamos. Y a los 6 meses cayó la pandemia y pues la historia que todos, la historia que todos conocemos. Y honestamente hubo un momento, una semana en particular donde yo dije, no, esto no tiene sentido, mejor le digo a mis papás que vuelvan a agarrar la iglesia y que lo saquen adelante porque ¿cómo le voy a hacer frente a esto? Pero me acordé de esto y me di cuenta, y ahora que ya llevamos 1 año y resto de que empezó este proceso aquí en Costa Rica, yo me di cuenta, sí, la pandemia fue para mi esposa y para mí este momento, el momento donde la gente dijo, mira, Dios sí está con ellos, mira, sí saben lo que están haciendo, mira, sí, no son pura hablada, o no están ahí nada más por el apellido que tienen, ¿verdad? Este fue un momento a los 6 meses de que ya tomamos la dirección de la iglesia, donde nos tocó comprobarnos, no, si somos pastores de verdad, y si Dios está con nosotros, y si algo sabemos de esto, no nos la sabemos todas, pero algo sabemos. Entonces, todos vamos a tener momentos como esos en la vida, donde tenemos que comprobarnos, y la gente misma a veces va a ser mala gente y va a tratar de picar ahí, de probarnos en cosas que nos duelen, pero es parte de todo. Qué bueno lo que estás comentando, y agradezco que estés abriendo el corazón de esa manera. Es interesante porque si algo yo encuentro en común cada vez que hablo con una persona que está en el ministerio es que los momentos de crisis es el momento rico más importante para que aflore. Sí, exacto. Son momentos cumbres. A mí, Dios, bueno, yo siempre he servido al Señor desde que tengo uso de memoria, desde los 7, 8 años, tocando en la música, luego pasando por niños, sirviendo en liderazgo de jóvenes, luego otra vez con niños. Bueno, me ha tocado hacer muchísimas cosas, pero la pandemia fue la temporada donde Dios me dijo, en este tiempo es donde yo te voy a poner las prioridades al revés, porque antes mis prioridades eran mi trabajo, y si podía, servía. Y si alguien me convocaba a tal evento, yo tenía que ver la agenda de mi trabajo, y si tal día me tocaba trabajar, lo siento, no puedo, me toca trabajar. Ahora es al revés. Ahora es, sirvo y veo mi agenda de servicio y lo siento, no puedo trabajar, tengo que servir. Ahora cambiaron las prioridades radicalmente, y fue en la pandemia, fue en medio de esta temporada. Y yo estoy seguro que muchos que están viendo esto como una crisis, la crisis producen cambios, pero las crisis sobre todo son lugares donde puede surgir
oro, donde puedes explotar el petróleo, lo que Dios puso en ti, el depósito que Dios puso en ti, no hay mejor momento que las crisis, que las situaciones como esta situación sanitaria para que aflore todo eso que está en ti, a todos los que me están escuchando. Quisiera abordar otro tema interesante que dentro de lo que has tocado, Esteban, y es el tema de la parte matrimonial. Yo creo que los que ya estamos casados, y en mi caso yo tengo un niño de 5 años, no sé cuántos hijos tendrás vos o si tienes hijos, pero creo que cuidar el matrimonio ya estando en etapa de ministerio es sumamente esencial. ¿Qué puedes decirle a los que nos están escuchando, tanto hombres como mujeres, y que ya también inclusive estén casados, sobre el matrimonio y la importancia de tener un matrimonio sano en el ministerio? Puedo decirles que es sumamente importante y puedo decirles que también es difícil. Eh, yo creo que tenemos que tener nuestras prioridades muy, muy claras, como vos decías, y una de ellas es nuestra familia, especialmente cuando somos líderes, cuando somos gente llamada. Y Pablo lo pone esto muy claro. Porque de hecho Pablo dijo, si usted lo único que quiere es dedicarse a servir, que ese es soltero. Él literalmente lo dice así, ¿verdad? Pero dice, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, ¿verdad? Y de su esposa, igual la esposa. Entonces, si estamos casados, no podemos hacer ministerio como si estuviéramos solteros. Si estamos casados, hay cosas, ahora que decías vos, hay cosas a las que decimos sí y cosas a las que le decimos no. Por supuesto, cuando estamos casados, hay momentos en los que le decimos al ministerio no, porque estamos casados, porque tenemos esa responsabilidad que nosotros asumimos. De hecho, hoy en día se ve la soltería casi como una enfermedad que hay que curarle a alguien, ¿verdad? En la Biblia no era así. En la Biblia, más bien, de nuevo, lo que se dice es, si usted quiere quedarse soltero y servir a Dios el 100% de su tiempo, hágalo, ¿verdad? ¿verdad? Dele con ganas. Y hay muchas cosas que hablar al respecto, obviamente, no nos vamos a meter ahí, pero el asunto es, estas palabras que dice Pablo las tenemos que tener muy claras, ¿ok? Si soy soltero, vivo como soltero, honrando a Dios como soltero. Si soy casado, vivo como casado, honrando a Dios como casado. Entonces, de acuerdo a la decisión que yo haya tomado, en esa decisión tengo que buscar ser fiel a Dios. Y ser fiel a Dios, cuando estoy casado, implica cultivar mi matrimonio, honrar a ese matrimonio, crecer como persona. Creo que, sinceramente, que una de las cosas que más me ha hecho crecer a mí como discípulo de Jesús es el estar casado. En mi caso personal, el abrir mi corazón de una forma tan profunda a otro ser humano es lo que realmente ha sacado a relucir cosas que en otras relaciones que yo tengo no se ven, pero que en la relación con mi esposa es tan cercana, ¿verdad? Es tan profunda que esas cosas sí salen a relucir y eso me permite a mí rendir todavía más áreas de mi vida a Dios, estar consciente de cosas que tengo que entregarle a Él. Y yo creo que es muy importante. Y de nuevo, es difícil porque a veces nos metemos en este rol de que es por servir a Dios y que es por entregar la vida, por el evangelio y no sé qué cuánto. Eso es totalmente antibíblico, como se los acabo de explicar. Dios nos llama a que si decidimos casarnos, honremos esa relación, cultivemos esa relación y lo tomemos en cuenta a la hora de que definimos nuestras prioridades y tomamos nuestras decisiones. Amén a eso, tremendo, estuvo buenísimo. A más de uno le llovió, pero le llovió bien. Está muy, muy bien. O sea, vaya, yo la verdad es que, y coincido con vos, Esteban, bastante en esto, las esposas cómo nos benefician, cómo nos desnudan física, mental y espiritualmente. Nosotros estamos expuestos ante ellas, no se les va una. Y realmente Exacto. Nuestros mayores defectos ahí, o sea, si usted quiere saber qué tan defectuoso es su pastor, vaya, pregúntale a la esposa. No, no es cierto. Pues sí, realmente, vaya, las mujeres
en nuestra vida son tan importantes nuestras esposas y yo sé que para las que también están ejerciendo ministerios, sus maridos también son parte fundamental. Esto es, no es de hombres y mujeres, esto es un ministerio como tal, el ministerio de la familia y ambos, el marido y su esposa tienen que agarrarse de Dios definitivamente y seguir adelante con poder y ejercer primero ese llamado al matrimonio. Me ha tocado ver casos desde afuera de matrimonios que por estar tan sumidos en su agenda ministerial, el matrimonio se fue al caño. Y lo más tremendo es que la gente te cobra eso, que la gente te juzga eso y deja y pierdes credibilidad como ministerio por un matrimonio fallido muchas veces. He visto gente que por ese matrimonio fallido se le fue la gente, se le fue el liderazgo, dejaron de creer. O sea, cuiden su matrimonio. Si ustedes están pensando que el ministerio es lo más importante, déjenme decirle que su matrimonio es una parte esencial de su ministerio. El cuidado y no la más esencial. Quizás espero ser muy bíblico con esto, porque Pablo dice que el que quiere aspirar al servicio, al diaconado inclusive, y lo pone desde ahí, a buen cargo aspira, pero revisen requisitos, lista de requisitos, que sea buen marido, que administre bien su casa, que sea buen papá. O sea, hay una serie de cosas. Usted si quiere servir, pero no tiene bien ordenadita su casa, primero ordene su casa y después vemos si puede servir bien. Es ideal y es importante que usted tenga bien su casa. Ahora, también lo que vos decías, Pablo también nos da la opción de ser soltero. Si usted está soltero y no ha encontrado a ese amor de su vida, no se preocupe. Si Dios lo está llamando así, amén. Pablo no se le habla de ninguna mujer en su experiencia ministerial, en sus 13 cartas paulinas. Y vaya, fue el hombre más prolífico escribiendo cartas a la iglesia de Cristo en su tiempo. Así que eso no tendría que ser un condicionante. No tenía nada más que hacer. Eso es cierto. Estaba muy desocupado. Exacto. Literalmente estaba muy desocupado, pero no, él se ocupó del ministerio. Si usted está soltero, bueno, qué bien que en su soltería esté queriendo dedicarse al servicio de Dios. Quiero apuntar otro punto que he tratado ya en otras ocasiones dentro de esta serie, y es el tema de las pruebas y de las crisis de fe. Mucha gente piensa que debemos presentarnos como líderes incólumes, incorruptibles, como que nunca nos pasa nada, como que no tenemos ninguna prueba, ninguna lucha. Y yo creo que más bien cuando estamos en el ministerio, un indicativo de que estamos avanzando es de que hay pruebas, de que hay luchas. Si no hay pruebas, si no hay luchas, cuidado, como que no le estás haciendo daño al enemigo, no estás avanzando en el reino de Dios. Quisiera que me contaras un poquito si tienes alguna experiencia, alguna situación que recuerdes de prueba, de lucha o de circunstancias y cómo has salido adelante. Y vayámonos un poquito más atrás, porque la pandemia está muy fresco, muy reciente, pero si recuerdas algunas otras experiencias en el pasado, tal vez en situaciones físicas o situaciones donde abordaste y donde tuviste que echar literalmente mano de tu fe para salir adelante. Sí. Cuando me mandan esas preguntas en frío, sinceramente a veces me quedo encrochado. No tengo muy buena memoria, pero hay un momento que sí fue como muy decisivo para mí, y que fue una temporada en la cual mi papá estuvo muy enfermo. Él estuvo, de hecho fue en lo último, lo que fue casi que una experiencia muy parecida a la pandemia, porque fue el tiempo donde se dio la fiebre porcina. Y entonces, en esa época, mi papá le dio, se me fue cómo se llama. Bueno, básicamente perdió todas las energías, unas glándulas en su cerebro dejaron de producir lo que tenía que producir, entonces él se sentía sin ninguna energía, sin ninguna fuerza, pasó en cama 6 meses y se deprimió, le pidió a Dios que lo matara, que se lo llevara, de lo mal que él se sentía. Y fue durante ese tiempo que se dio esa gripe también, entonces la gente estaba con miedo de venir a la iglesia. Yo ya era pastor en ese momento, era pastor de jóvenes, y se dio una salida también muy fea de una persona del ministerio. Empezaron a
a hacer unas coberturas mediáticas aquí en Costa Rica que fueron muy, muy famosas de iglesias grandes en el país. Y entonces alguna gente empezó a decir que mi papá se estaba escondiendo porque quién sabe qué le iban a sacar, ¿verdad? Cuando era que estaba enfermo y estaba en cama. Y entonces todas estas cosas pasaron en 6 o 9 meses. Tal vez fueron así una tras otra, era puro hop, ¿verdad? Y entonces fue súper duro. Y, y fue de verdad muy decisivo el hecho de tomar tomar esa determinación de decir, ok, vamos a hacerle frente a esto, a lo que pueda venir, y vamos a enfrentarlo. Sinceramente, en el momento uno no siente necesariamente que está haciendo algo heroico, ¿verdad? Y yo creo que así es con cualquier persona que encontramos en la Biblia. Yo creo que no es que decidieron voy a ser un gran héroe, sino que había un problema y había que enfrentarlo, ¿verdad? Y la única forma de enfrentarlo es agarrémonos de Dios porque si no nos morimos. La verdad, yo creo que muchas veces así se va a ver nuestras crisis y nuestros problemas. Yo creo que es especialmente a las nuevas generaciones, tal vez a veces nos frustra porque sentimos que nuestra fe no se ve tan heroica como nos lo imaginamos. Hay como un cambio generacional. Yo siempre uso el ejemplo cultural que vemos en las películas de Moisés, en los 10 mandamientos, ¿verdad? Vemos a este Moisés súper fuerte, súper seguro de sí mismo, ¿verdad? Que levanta las manos delante del mar y se abre. Y en la última película que hicieron, que fue, creo que fue Christian Bale, el que hizo de Moisés, él era como todo dudoso, ¿verdad? Como que tiró la vara porque estaba bravo con Dios y que literal como que por vara se abrió el mar, pero igual se abrió. Y a veces nuestra fe se parece más a esa, ¿verdad? Entonces a mí me impacta mucho la historia de este papá que presentó a su hijo delante de Jesús. Y que empieza y termina una frase con antónimos. Le dice Jesús le dice, ¿crees que lo puedo sanar? ¿Crees que lo puedo liberar? ¿Verdad? Y entonces este papá responde, creo, ayúdame en mi incredulidad. Entonces empieza y termina la frase con antónimos. Dice, creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Y a veces nuestra fe se ve así. A veces nuestra fe no es heroica. A veces nuestra fe es imperfecta. Lo increíble de esta historia es que Dios igual hizo el milagro. Y lo increíble es que muchas veces cuando nosotros nos sentimos que estamos ahí ahogándonos, ¿verdad? Y que no tenemos esa fe súper heroica que quisiéramos tener, tenemos esos encuentros con Jesús, donde es más un quiero creer, ¿verdad? Es como, aquí estoy dándole, Jesús, quiero creer. Pero qué increíble que para Jesús esa pequeña semillita de verdad es suficiente para él hacer cosas grandes, para hacer cosas enormes. Porque no, creo que los pastores a veces quemamos mucho esa frase, ¿verdad? Pero que no se trata de la fuerza de nuestra fe, se trata de aquel en quien nosotros hemos creído. Y a veces nosotros creemos que se trata de la fe que tengamos, ¿verdad? En lugar de entender que es en el Jesús en el quien hemos creído. Y eso es lo que nos va a ayudar. Entonces, si estás pasando por una crisis en este momento, un momento súper difícil, no sabes ni para dónde agarrar, ni cómo vas a sobrevivir, agárrate de Dios. Estas crisis se enfrentan caminando un día a la vez, enfrentando los retos conforme se van presentando cada día su propio afán, ¿verdad? Y cuando te des cuenta vas a haber pasado esa temporada, pero hay momentos en la vida que son temporadas súper duras, súper difíciles, pero que van a marcar una diferencia en nosotros. Así que si esa ha sido la experiencia tuya que nos estás escuchando, quiero decirte que Dios está con vos, quiero decirte que lo estás haciendo bien, quiero decirte que la fe a veces se ve así, se ve como que no es lo que nosotros quisiéramos, pero con esa fe Dios te va a sacar adelante, con esa fe vas a poder enfrentar esto. Agárrate fuerte de Jesús, agárrate fuerte de la gente que está a tu alrededor, es una de las lecciones que yo también he aprendido. Se trata de abrazarnos de la gente que Dios ha puesto en nuestra vida, de la iglesia, de los discípulos con los que Jesús nos ha rodeado, de las personas que están a nuestro alrededor. Y cuando hacemos eso,
eh, después vemos para atrás y decimos, mira, sobreviví a esto. Que sinceramente, por ejemplo, ahora como mencionas lo de la pandemia, en marzo del año pasado yo dije, no, de aquí no vamos a salir seguro. Y aquí estamos, y el Señor nos sacó y seguimos adelante. Es increíble lo que Dios puede hacer, de verdad. Amén. Qué bueno todo lo que has dicho. Y tocaste un pasaje de tu vida que yo recuerdo muy, muy claro, porque un tiempo donde la iglesia de Jesús, aquí en Costa Rica, hubo mucho ataque. No vamos a decir el medio de comunicación que Ajá. lo hizo, pero yo recuerdo con suma claridad, porque mi pastor también fue uno de esos pastores a los que le tiraron durísimo. Este, Mm. el tema de la gripe porcina, acordate que hasta el papel higiénico, uno no entiende, el papel higiénico se acaba en una temporada donde la gente lo que necesita es algo para respirar o lo que sea, Qué pero raro, ¿verdad? es una vara rarísima, pero sucede y bueno, es algo que nos tocó enfrentar en su momento. Quisiera, Esteban, que te imagines a toda esa población joven que está asumiendo el llamado y el reto en este tiempo. Y precisamente que imagines los retos que se abordan en esta temporada precisa de la iglesia. ¿Cuál vos crees que es el reto que más deberíamos, hay varios, por supuesto, pero cuál podría ser el reto al que más podríamos prestarle atención para atacar y vencer en este momento, de acuerdo a lo que estás viendo en esta temporada con tu iglesia, con tu experiencia personal? ¿Cuál podría ser un reto que crees que debemos los jóvenes abordar en este tiempo y resolver y ser una respuesta de Dios en esta temporada? Ok. Ah, es que hay varios retos muy importantes que estamos enfrentando. Creo que tal vez uno de los que atañe mucho a las nuevas generaciones es nuestra relación con la tecnología. Y una de las cosas que, que más deberíamos estar cultivando en las nuevas generaciones es el discernimiento que nos enseña la Biblia. Me parece que una generación sin discernimiento en un momento como este van a ser arrastrados de una forma terrible. Creo que tenemos con mucha intencionalidad que enseñar acerca del discernimiento, qué es el discernimiento, cómo llevarlo a cabo, cómo se ve, cómo, eh, cómo se vive, porque tenemos todos los puntos de vista. Al punto, y esto no es solamente algo teológico, ¿verdad? Tenemos todos los fake news, ¿verdad? Que son ese intento fallido de tener certeza, porque el ser humano quiere tener certeza. Entonces tenemos, en todo el mundo, estamos teniendo esta lucha de que hay tanta información, pero no sabemos qué agarrar, no sabemos qué es real, qué no es real. Y eso es un problema de discernimiento. Ese es un problema en el cual tenemos que agarrarnos del Espíritu Santo y permitirle al que nos enseñe y que nos guíe a cómo discernir. Obviamente junto con este reto hay muchos otros, ¿verdad? Y de muchas formas prácticas, ¿verdad? Tenemos que recuperar la teología de la creación, por ejemplo, que para las nuevas generaciones va a ser muy importante. El cuidado del planeta, el cuidado de la creación que Dios nos ha dado, y que eso probablemente implica también revisar ciertas cosas de nuestra escatología, que son algunas de las cosas por las que yo creo que deberíamos estar más preparados en las nuevas generaciones a nivel teológico para poder enfrentar estas cosas de una manera real y contundente a como lo necesita nuestro mundo y no dar respuestas simplistas, no decir simplemente Cristo viene y punto, ¿verdad? Y me parece también que la relación con todas las otras generaciones es algo muy importante, porque a veces presentamos como que los jóvenes son la esperanza de la iglesia, pero Jesús es la esperanza de la iglesia. Y la iglesia se conforma de adultos mayores, de niños, no solo de jóvenes. Nuestra cultura idealiza mucho la juventud y todos queremos ser jóvenes y no queremos dejar de ser jóvenes, ¿verdad? Y eso le hace un daño a la iglesia porque la iglesia es multigeneracional, ¿verdad? Entonces, creo que entre todos los retos y cosas que tenemos y que tenemos que estar lidiando, es una de las cosas más importantes porque
Eh, por ejemplo, ahora que le estamos hablando a líderes nuevos, vas a fracasar si no tienes mentores. Y para tener buenos mentores necesitas relaciones firmes con otras generaciones. Entonces, va a ser clave en tu desarrollo ministerial la relación que cultives con otras generaciones y con entender que, verdad, en la iglesia todos debemos encontrar nuestro lugar, en nuestro espacio, y que la iglesia es para todos, ¿verdad? Creo que son algunas de las cosas que se me vienen a la mente así. No, buenísimo. Me Sí. parece estupendo que lo toques, porque en esta temporada hay algo que yo también he notado, sobre todo en las generaciones de 15, 20 años, 25 años, es que hay un divorcio generacional. Y el Sí, claro. divorcio no es ni siquiera con los de 40 o 50 o 60, es inclusive hasta con los ya de 30. Ujú, Ya hay un divorcio con los que ya somos de 30 o 31, 32, como mi caso, y vemos un divorcio con gente que está a la vuelta de la esquina para llegar a la edad nuestra. Entonces, ujú, definitivamente, el poder entender ese Dios multigeneracional, que Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que no dejó a ujú, Abraham tirado por hablar con Jacob, que no ujú, dejamos a Isaac olvidado porque Abraham aquí o José por allá. O sea, Dios es un Dios de generaciones y entenderlo y amalgamar todas esas experiencias de generaciones pasadas es importante. Hablaba hace unos días con un pastor, hace unos meses más bien, con un pastor amigo mío, él se llama Miguel González, al cual le tengo muchísimo cariño. Y Miguel me decía, Gerson, tienes que aprovechar, y todos los que están en el ministerio tienen que aprovechar esa generación de los 80s, del 80 al ujú, 89, los 90, porque tienen el conocimiento y la pasión de aquellos que estuvimos en los 70s y tienen toda la modernidad de los 90s y demás para adelante. Tienen que aprovechar para unir a esas dos generaciones. Ustedes son un punto clave neurálgico para poder unir lo viejo con lo nuevo, aprovechar toda la pasión de lo viejo y la tecnología que también ofrece lo nuevo y la pasión y la fuerza también que hay en lo nuevo y el celo del pasado con lo nuevo. O sea, hacer una amalgama de todo aquello para crear iglesia, para seguir construyendo iglesia ujú, y para que entendamos que el principio básico de la iglesia, el pilar fundamental es Jesús. Si no tenemos ese componente, olvidémonos, eso ya no sería iglesia, eso sería cualquier otra cosa, pero Jesús es el que va a llenar el vaso, el que va a llenar ujú. la medida en todos nosotros. Me gustaría, y ya casi vamos a ir finalizando, Esteban, pero me gustaría un ejercicio que ya he hecho antes y que tal vez te lo puedas imaginar en retrospectiva y te devuelvas ahí a 10, 20, 30 años con la experiencia que ya tienes, que evidentemente todavía te falta por acumular muchas experiencias y ojalá el Señor te Ujú, permita muchísimo más dentro del centro, ser como pastor, esa experiencia que vayas acumulando. Pero con todo lo que ya tienes hasta ahora, ¿qué podrías decirle al Esteban de hace 10, de hace 15 años? ¿Qué te gustaría decirle? Y pensar no solo en el Esteban de hace años, sino pensar en todos esos jóvenes. ¿Qué te gustaría decirle? Mira, no te preocupes, mira, ¿qué podrías decirle si tuvieras esa chance de volverte unos 20 años y decirle a ese Esteban de hace 20, 30 años, a ese Esteban niño inclusive, qué palabras le dirías a ese Esteban para que no se preocupe, para que sepa que todo va a salir bien? mm, eh, bueno, y pues básicamente eso. Tranquilo, todo va a salir bien. Pero es que depende de la temporada. Yo creo que en cada una de esas, en cada una de esas eh, temporadas de la vida, uno tiene preguntas diferentes. Así que me respondería cosas distintas, ¿verdad? Eh, no sé, al niño tal vez le diría, te vas a casar muy bien, ¿verdad? Al adolescente le diría, sí vas a ser pastor. Al, al, al joven adulto le diría, eh, las cosas más valiosas toman tiempo, te va a demandar la vida completa, ¿verdad? Porque cuando empecé siendo líder, creía que íbamos a transformar el mundo en 5 o 10 años. Y hoy me doy cuenta que la perspectiva que la Biblia tiene es que demanda toda mi vida
y muchas vidas más. Entonces, mi vida es solamente una parte de esa gran historia que Dios está escribiendo, y lo que Dios quiere hacer en el mundo y los planes que Él quiere ejercer, toma más tiempo del que yo voy a vivir. Así que... Qué bueno eso último que acabas de decir. Somos parte del engranaje, aprendamos a calzar bien, creo que lo resumiría en eso. Somos parte de un engranaje divino. Qué privilegio que fuimos llamados y que también fuimos escogidos para ser parte de ese gran engranaje de Dios y ser parte del cuerpo de Cristo y fungir de manera especial, ya seas una célula, ya seas un órgano, ya seas una mano, ya seas un ojo, lo que sea que cumplas dentro del cuerpo de Cristo, aprecia tu rol, ámalo y hazlo con excelencia y con pasión. Esteban, de mi parte, me ha gustado muchísimo la entrevista. Sé que a muchos jóvenes que están ahí y ojalá uno que otro, ¿por qué no?, adulto que está en sus años maduros les sirva todas estas experiencias. Te agradezco por haber sacado este tiempo conmigo para poder conversar un ratito y bueno, será hasta una próxima. Ojalá que podamos conversar de nuevo en un futuro. Claro, buenísimo. Muchas gracias por la invitación y por esas preguntas tan interesantes que son lo que hicieron buena la conversación. Fantástico. Gente, ya lo saben, fui llamado. Próxima semana, ya casi estamos cerrando, así que a estar atentos a nuestras redes sociales. Dios les bendiga, un abrazo, nos vemos. Chao.